Buenas, que Dios le continúe bendiciendo a todos mis santos hermanos. De manera en especial damos gracias a Dios por el privilegio que nos permite estar en sintonía con usted y para darle una palabra de exhortación y consolación a través del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos permite estar en sintonía con ustedes aquí en su programa Otro Paso de Fe, que se transmite por canal de noticias, Noticias 24 horas. Estamos transmitiendo por el canal 74. Damos gracias a Dios a todas las personas que nos siguen en la televisión y en las redes sociales, incluyendo lo que es por Facebook y por YouTube. Bendiciones para todos. De inicio, mis santos hermanos, quisiera enviarle un saludo cordial, fraternal desde nuestros espacios a Wanda Mariela de allá de Los Alcarrizos y a su madre al conjunto con sus dos bebitas, Marieli y la otra que no recuerdo su nombre, pero que la misericordia de Dios llegue hacia sus hogares, que Dios le bendiga y le colme de manera poderosa. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, le bendecimos de manera en especial. Estaré pasando en cualquier momento por allá desde que me inviten. Así somos. Muy bien. Y también en Yamasá quisiera enviarle un saludo cordial a una querida hermana, a Ligia Milagros Herrera Martínez, de allá de Yamasá. Que Dios te continúe bendiciendo a ti, a tus primas y a toda esa descendencia. En el nombre poderoso de Jesús, les extrañamos en verdad. Sé que teníamos unos cuantos días de que no nos comunicábamos, pero sé que Dios está con ustedes y estaremos pronto ministrando por allá conforme a la voluntad de Dios y el día y el momento que Él disponga. Pues bien, mis santos hermanos, quisiera estarle exhortando hoy bajo el tema: una profecía de cumplimiento se hace de consumado. Les repito, una profecía de cumplimiento se hace consumado. Este es el tema de hoy. Entonces vamos a estar ministrando, por favor, y vamos a leer la Biblia conforme a como Dios nos permita. Y vamos a leer rápidamente el libro de Génesis, por favor. Libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. Vamos a darle inicio, mis santos hermanos, de manera especial. Y la misma será leída bajo la autoridad del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Escuche bien. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañá. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a darle gracias al Señor por esta maravillosa palabra que hemos leído en este momento, y que sea la voluntad misma de Dios llegando hacia sus hogares, donde quiera que usted se encuentre, que esta palabra le esté llegando a lo más profundo del corazón, que es la palabra de nuestro Señor Jesús. Que sea ella quien te convenza de todo, mas no yo, sino que sea el Señor que obre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Según el libro que acabamos de leer, mis santos hermanos, el capítulo y el verso, Génesis capítulo 3, verso 15, estamos hablando de cómo Dios le está ahora dándole un mandato tanto a Adán como a Eva y a la serpiente, por haber conducido a Eva a pecar, y a Eva por conducir a que Adán caiga al pecado conducido por ella. Entonces Dios le está dando un edicto a cada quien. Al hombre lo mandó a labrar la tierra, lo mandó a trabajar, y a la mujer en el verso 16 ahora le viene a dar otro tipo de ordenanza, diciéndole que ella iba a parir, que Dios le iba a multiplicar su dolor en su empreñez. Es decir, que ahora viene Dios a declarar una palabra profética que no iba a acontecer en ese momento, sino en un acontecimiento más adelante. Pero Dios, en su poderío, como siempre ya lo hemos dicho acá,
que Él es alfa y omega, principio y fin. Dios lo sabe todo. Y todo lo que ha sido creado por Dios está sujeto al tiempo de Dios. En el tiempo que Dios disponga es que algo va a suceder en la vida de cada ser humano. Pero si rápidamente leemos, por favor, el libro de Isaías 53, nos vamos a dar cuenta de cómo esta palabra viene a darse más adelante. Dice la Biblia en Isaías 53, Isaías 53, desde el verso 3 en adelante, vamos a leerlo. Dice así mismo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Vamos a dejarlo hasta ahí, mis santos hermanos. Entonces vamos a tratar de desglosar lo que Isaías capítulo 53, desde el verso 3 en adelante, nos está hablando de un acontecimiento, de una palabra que también la podríamos llamar profética. Isaías está relatando esta cruzada que alguien va a padecer, y que a través de esto nosotros entonces vamos a tener lo que es la redención por medio de este sacrificio que un ser había descendido desde el cielo sin mancha, sin pecado, con una sangre pura, no con una sangre impura, por un linaje de la sangre de el primer hombre, que es Adán. Dice la Biblia que desde Adán hacia acá somos simiente de pecado. Pero más sin embargo, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero estamos hablando que el pecado entró por un hombre. Entonces todo lo que nace bajo el linaje de este hombre viene de la misma simiente del pecado que se originó en el huerto. En el principio, que estamos hablando del Génesis capítulo 2, cuando Dios crea al hombre a su imagen y conforme a su semejanza los creó, varón y hembra, y le dio estatuto al hombre de lo que el hombre tenía que ocuparse, de lo que el hombre tenía que hacer en la tierra. Pero también le ha creado a su esposa, su ayuda idónea, a Eva. Pero ¿qué acontece? Que Eva se dejó seducir por la serpiente y comió del fruto prohibido, pero asimismo le dio también a Adán. Entonces ahí dice la Biblia que los ojos de ellos fueron abiertos. Pero el mandato Dios se lo había ordenado al hombre y el hombre desobedeció a Dios. Ahí fue donde se originó el pecado. Ahora viene la humanidad a sufrir la consecuencia, porque todo pecado conduce a una consecuencia, lo cual toda persona que peca deliberadamente le espera cumplir su condena. Adán pecó, Adán tuvo ahora que asumir la consecuencia de su pecado. Vuelvo y le digo, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ahora no queda más remedio que esperar un sacrificio divino, un sacrificio sobrenatural, algo que trascienda
y rompa los límites de lo que es algo monótono, porque anteriormente se hacían sacrificios de los machos cabríos, y ya al hacerse tanto sacrificio y seguir recurrente en el pecado, ahora ya el sacrificio es prácticamente abominable ante Dios. Pero ahora en el libro de Mateo, desde el capítulo 2, comenzamos a notar de un nacimiento sobrenatural de alguien que fue depositado en el vientre de una mujer sin que esa mujer había tocado hombre. Dice la Biblia que el ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo que ella iba a quedar encinta, iba a quedar embarazada, pero lo que es engendrado en ella es obra y gracia del Espíritu Santo. Este iba a ser el Salvador, este iba a ser el libertador, el gobernador, el rey. Pero trasciende también algo, que asimismo ella estaba desposada, y como a Dios no se le escapa absolutamente nada, Dios también hace que el ángel se le aparezca a José y le da una situación parecida. Le dice: no temas en recibir a María por como tu esposa, porque lo que ella lo que he engendrado en ella es por obra del Espíritu Santo. Y él lo hizo a sí mismo, él la aceptó. Pero dice la Biblia que él no la tocó. Fue por obra del Espíritu Santo, porque si hubiese sido por obra de él, hubiese sido también simiente de pecado. Pero él fue puesto por el Espíritu Santo. Él no podía ser injertado por el hombre, o mejor dicho, lo voy a decir con otra palabra para que me entiendan. La mujer no es la que adopta la sangre o el ADN al hijo cuando está en el vientre, sino el padre. Y como ella no pudo concebir por parte de hombre, sino por obra del Espíritu Santo, esa sangre fue puesta, al igual que como fue puesta en el polvo de la tierra, de cual el hombre fue creado, que fue Adán. ¿De dónde Adán obtuvo esta sangre si no fue un ser divino que la depositó en él? Y estamos hablando del Dios supremo. Pero Jesús también fue puesto de igual manera, pero de algo trascendente. Adán fue tomado, dice la Biblia, del polvo de la tierra, y Jesús fue depositado en un vientre. De eso estamos totalmente claros. Pero dice la Biblia también en el libro de los Salmos, Salmo 22, si mal recuerdo, sí, ya me ve. Salmo 22, capítulo, verso 1. No, Salmo 22, verso 18. Perdón. Dice así: repartieron entre sí mis vestidos. Escuche bien. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Dice el verso 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Pero cuando nosotros leemos rápidamente por qué el salmista en el Salmo 22, verso 18 y 19 dice esto, tendríamos entonces que ir de tiempo en tiempo y leer el libro de San Juan. Libro de San Juan. Vamos a leerlo, por favor. San Juan capítulo 9, verso 23. San Juan 19, verso 23. Dice así: ¿por qué pues pusiste? Perdón. Tenía el libro que no era. Ahora sí. 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos.
¿Se acuerdan de la lectura que ya habíamos leído en el Salmo 22, verso 18? Oigan lo que dice aquí en San Juan, capítulo 19, verso 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica. Aquí hay una palabra bien profunda y quisiera que la tomáramos en cuenta. Cuando dice, tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba hacia abajo. Mantengan esto en cuenta. Era de una sola costura, de arriba hacia abajo. Y más adelante vamos a notar algo que había de acontecer con esta palabra. Pero rápidamente, como ya leímos lo que es en el Salmo capítulo 22, desde el verso 18 en adelante, comparándolo con lo que acaba de escribir el apóstol Juan en Juan capítulo 19, verso 23, estamos hablando de una palabra que se había dado en el libro de los Salmos y ahora viene a hacerse de consumado en el capítulo 19, verso 23 de San Juan. Estamos hablando de que esta palabra tuvo un cumplimiento de lo que estaba hablando de acontecimiento. Isaías 53, Isaías 53, desde el verso 3 en adelante. Se lo voy a leer una vez más para que vean la continuidad de lo que Dios habla. Que cuando Dios dice algo, esa palabra tiene cumplimiento, pero en el tiempo divino de Dios. Dios todo lo hace bien y en un orden. Dice así, libro de Isaías 53, verso 3 en adelante: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el 5. Mas él herido por nosotros, por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Estamos hablando que Jesús pasó el camino desde donde lo estaban azotando hacia el Gólgota, cargando su cruz, que ahí fue donde le azotaron, y de ahí caminó hacia el Gólgota con ese madero, y en ese camino también le iban dando algunos latigazos, y aún así nunca prefirió maldición contra nadie. Jesús se quedó totalmente callado, fue oprimido, fue amolido, dice la Biblia, y que por sus llagas somos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades cautivas en la cruz, no abrió su boca, no se quejó. Y más sin embargo, por cualquier pruebita que nosotros tenemos hoy en día, estamos claudicando. Pero vemos que a este hombre le hicieron más de lo que nos han hecho a nosotros, porque nosotros no hemos pasado ni la primera, ni segunda, ni tercera parte de lo que nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que en esa trayectoria Él no abrió su boca, Él enmudeció, no prefirió palabra de maldición hacia nadie. Él lo que puso por delante fue el gozo de la salvación. Él no miró la cruz, Él no miraba la humanidad, Él lo que puso fue el gozo por delante
adelante para que nosotros pudiésemos tener acceso, porque por eso fue que Él vino a morir por nosotros, porque no había nadie en la tierra en el cual podíamos ser nosotros redimidos, pero tuvo que descender Él como Cordero de Dios. Pero rápidamente, si nosotros leemos, mis santos hermanos, el capítulo 22, verso 18 del libro de los Salmos, para tener una retroalimentación de lo que ya nosotros hemos dicho. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ustedes saben que esto ya había sucedido en el libro de Juan 19, capítulo 23, que cogieron la ropa del maestro y echaron suerte sobre ella. Pero dice la Biblia, mire, yo se lo voy a leer, porque eso fue algo como tan sorprendente, mis santos hermanos. Dice así mismo, en San Juan capítulo 19, verso 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, sus vestidos hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba hacia abajo. Dice el verso 24, que es donde quería leerle. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese las escrituras que dice, repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Y así hicieron los soldados. Estamos hablando de un acontecimiento profético que se había declarado en el libro de los Salmos y ahora viene a hacerse de consumado una vez más en el libro de San Juan capítulo 19 verso 24. Y de esto estamos totalmente claros, mis santos hermanos, que antes de crucificarle fue que le hicieron esto. Pero cuando ya le estaban clavando en la cruz, dice la Biblia en el Viejo Testamento, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y ahí fue a morir nuestro Señor Jesucristo, una de las muertes más horrenda y más dolorosa, más crucial de esa era, de esa época. Pero estamos hablando de que todo esto estaba escrito, que así le había de acontecer al Mesías, aquel que venía a morir por nosotros, el libertador, el rey de reyes y señor de señores. Estamos hablando de que este ser divino vino a hacerse hombre por nosotros, habitando como hombre normal para ir a un sacrificio sobrehumano, porque nadie se había sacrificado así por la humanidad, solamente nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía pecado, dice la Biblia, que en Él no se encontró maldad, que en Él no había pecado, que en Él no había engaño. Y este hombre vino a padecer una de las muertes más horrendas y fue tan azotado de tal forma que su rostro, dice la Biblia, que quedó sin atractivo para que nosotros no le deseemos. Isaías 53, capítulo 3 lo relata claramente. Y todo esto lo pasó nuestro Señor, que menospreciado por nosotros, fue a la cruz. Y si usted lee Isaías 53, como él dice que esta oveja va al matadero. Y esto lo pasó nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos hablando que en la hora novena, Él clamó a alta voz y dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Estamos hablando que Él estaba claramente obteniendo todos los pecados de la humanidad. Por primera vez este hombre viene a sentir el peso del pecado de todo el mundo. Todo
todo el que tenía pecado en ese momento, Él lo estaba recibiendo en su cuerpo, porque este iba a ser el último sacrificio para siempre. Ya no iba a haber remisión de pecado. Él se vino a entregar a sí mismo para que nosotros pudiésemos tener acceso al cielo. Un hombre santo, un hombre sin engaño, un hombre sin maldad. Solamente se entregó por amor para que nosotros pudiésemos obtener lo que es el decreto de ser llamados hijos de Dios. Porque no somos hijos de Dios de inmediatamente nacemos, sino criatura de Dios. Pero cuando usted acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entonces usted pasa de muerte a vida. Ahora usted viene a ser hijo engendrado por Jesús hacia Dios. Ahora que usted viene a ser verdaderamente un hijo de Dios, cuando usted acepta que su Padre Celestial es Dios y que Jesús es su hermano, el cual te va a conducir hacia el Señor. No hay otro hombre que se haya dado por nosotros como se dio Cristo Jesús. Pero dice la Biblia, mis santos hermanos, que cuando ya todo se había cumplido, Jesús dice una palabra que ni siquiera en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, en el libro de Número, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico, en ninguno de esos libros de lo que son del Pentateuco, ni ninguno libros de los profetas dicen la palabra que Jesús dice en la cruz del Calvario. Jesús gritó a alta voz y dijo, cuando ya todo se había cumplido, consumado es. Y esa palabra consumado es que Jesús dijo, tuvo que trastornar hasta los cimientos de la tierra. Los cielos fueron conmovidos a causa de esta palabra. Dice la Biblia que el mundo entero se oscureció de forma tal, mis santos hermanos, que esta muerte pudo trascender los límites de las muertes anteriores. Ninguna de las muertes podríamos notar que pudo provocar una oscuridad en el planeta Tierra. Y cuando Jesús murió, dice la Biblia que los cielos se oscurecieron y un gran terremoto provocó que el velo del templo se rasgara en dos, desde arriba hacia abajo, como también el manto que Jesús tenía. Dice que su túnica era de un solo tejido, desde arriba hacia abajo, y que no lo partieron. Pero dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo, en señal que el Altísimo fue quien rompió el velo para que usted y yo tuviésemos acceso hacia el lugar santísimo mediante a la oración, mediante a la fe, que venció el mundo y asimismo ascendió a los cielos, nos dio dones y talento. Esta muerte pudo trascender, mis santos hermanos, y fue la muerte que pudo conectarnos una vez más para con el Padre, porque se abrió el camino. Dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es por Él. Y cuando nosotros les pidamos al Padre creyendo en el Hijo de Dios, entonces las cosas nos serán dadas. Pero ¿sabe qué, mis santos hermanos? Tenemos que estar en el camino, tenemos que estar en la brecha, tenemos que estar conforme a la palabra. Debemos de declarar, decir las cosas tal y como están escritas, mis santos hermanos, porque la gente van a llegar a estos caminos, pero no es por ti ni por mí, sino porque el Espíritu lo ha convencido de pecado y lo va a guiar hacia Dios. Todas las cosas que Jesús nos enseñó, dice la Biblia, que el Espíritu nos la va a traer a colación. Y por eso hoy en día estamos predicando por todos los lugares que la venida del Señor está cerca. Cristo viene, Cristo está a la puerta. Amigo que me escuche, escapa pronto por tu vida. Deja el pecado que te agobia, deja esa vida que va de continuo al mal y vuélvete al Señor. El Señor te está llamando, el Señor te está dando una palabra de alerta para que tú te vuelvas a su camino, que vuelva a tomar el ministerio, el don por el cual has sido llamado en estos caminos. Deja atrás el pecado y vuélvete al Señor. Que la misericordia de Dios llegue a tu vida, que el Espíritu Santo sea quien te convenza de pecado y que el Señor bendiga tu casa, bendiga tu familia, bendiga a todos los vecinos que te rodean y ayúdate
Pídele a Dios que te ayude a estar fiel en su camino. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos veremos en otra entrega más de su programa Otro Paso de Fe, que se transmite por Canal de Noticias, Canal 74. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos permite de estar en su presencia y de aportar cada día por la causa del Señor. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, y recuerda, reflexiona. Puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, se llama Otro Paso de Fe, y puedes también sintonizarlo por Facebook. Hasta la próxima. Bendiciones.